Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a relatar varias experiencias terroríficas compartidas por suscriptores. Son basadas en hechos reales y te dejarán pensando en que la brujería y lo paranormal tal vez no pueden palparse, pero sí vivirse. Agradezco a los suscriptores la confianza de haber compartido sus experiencias y si deseas compartir las tuyas, te dejo mis datos en el primer comentario y en la cajita de descripción. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Soy originaria de Mérida, Yucatán, y quiero compartir la historia de una amiga mía llamada Liliana. Cuando me relató lo ocurrido, lo hizo con un tono de voz tembloroso, incapaz de creer lo que había sucedido. Te voy a contar desde el inicio para darte el panorama completo. Liliana estuvo casada durante 7 años y solo tuvo una hija. Desafortunadamente su esposo conoció a otra mujer y decidió abandonarlas, dejando atrás no solo a Liliana, sino también a su pequeña hija. La noticia del abandono de su esposo fue un golpe devastador para Liliana. Se sintió desamparada y confundida. Sin embargo, como era maestra de primaria, tuvo la oportunidad de trabajar mientras su hija Patricia asistía a la escuela. Con mucho esfuerzo y con el apoyo incondicional de su madre, ambas salieron adelante, ya que desde que mi amiga se separó de su esposo, decidió mudarse con su madre, quien era viuda. A pesar de las circunstancias difíciles, encontraron consuelo y compañía mutua en esta nueva etapa de su vida. La presencia y el apoyo de su madre fueron fundamentales para Liliana, por todos esos momentos complicados del divorcio. Aunque ella, en vez de querer sanar sus heridas y salir adelante, y por qué no, tal vez encontrar un nuevo amor, prefirió ahogar sus penas en la comida, haciendo que con el paso del tiempo ganara mucho peso. Ella siempre nos decía que estaba muy gorda y que quería hacer dieta pero que no podía, que el comer era una manera de escapar de su realidad. Así que al no anteponer su salud, Liliana alcanzó más o menos 90 kilos de peso. Y si tomamos en cuenta de que era una mujer algo bajita, la gordura era un gran problema para ella. Hago mención de aquello porque a raíz de su sobrepeso empezó la experiencia macabra. Ese comportamiento alimenticio desordenado tuvo un impacto, pero no solo en su salud física, sino también en su autoestima y bienestar emocional, el cual fue permeando a su hija. Si bien la pequeña tenía tal vez unos 6 o 7 años de edad, la medía mucho en la comida. Le decía que si comía demasiado, iba a estar igual de gorda que ella, por lo que no solo le restringía los alimentos a la pobre Patricia, sino también la pesaba cada semana. La mamá de Liliana, cuando notó esta situación, se molestó mucho con ella y le dijo a mi amiga que la niña necesitaba comer bien para que pudiera crecer sana, que cuando ella era joven y dependía de su madre y de su padre, nunca le restringieron los alimentos. Si estaba tan grande de peso fue porque todo el día se la pasaba comiendo y no hacía nada de ejercicio, que la niña no tenía que cargar con sus traumas. Así que Liliana, al vivir bajo el techo de su madre, tuvo que acatar las reglas y dejó de martirizar a la pobre niña, al menos durante unos años. Cuando la pequeña cumplió 14, la abuelita falleció de un paro cardíaco. Esto debido a su edad avanzada y problemas del corazón, por lo que mi amiga Liliana heredó la casa de su madre, ya que no tenía hermanos, así que tanto ella como su hija se quedaron viviendo en el inmueble. Tras esta triste pérdida, Liliana volvió a caer en sus antiguos hábitos
y comenzó a martirizar nuevamente a Patricia con respecto a la comida. Le prohibía beber refrescos, comer helado, e incluso le negaba una simple pieza de pan. A pesar de que la niña ya era delgada, comenzó a perder aún más peso, debido a todas esas restricciones impuestas por su madre. La relación entre ambas se volvió cada vez más tensa y complicada, debido a estos conflictos relacionados con la alimentación. Cuando venía mi amiga a verme a la casa, su hija entraba para saludarme y luego me decía que si podía ir a ver a mi hija para jugar o para platicar. Yo le decía que sí, que estaba en su casa. Cuando Liliana se retiraba después de algunas horas de plática, mi hija me comentaba que Patricia le decía que tenía hambre, que si podía regalarle un poco de galletas y tal vez un vaso de leche. Mi hija obviamente abría el refrigerador y hasta le preparaba un sándwich de jamón y queso. Me decía que la veía comer de manera desesperada, como si no hubiera probado bocado en días. A mí se me partía el corazón. Por lo que una tarde yo invité a ambas a cenar. Les dije que había hecho tamales de pollo y quería que vinieran para compartir un rato con nosotras. Esa noche llegaron Liliana y su hija. Las invité a sentarse al comedor y cuando estaba entregando el plato de Patricia, mi amiga me lo arrebató y me dijo que 3 tamales eran mucho para ella. Yo le dije que no estaban tan grandes y que seguramente la niña podía comérselos todos. Pero Liliana dijo que solo le diera uno, que si no iba a engordar y llegaría a pesar tanto como ella. Yo le contesté que me iba a disculpar, pero que en mi casa cada quien comía todo lo que deseaba, ya que yo las había invitado e hice muchos tamales, que si quería comerse 10, pues era bienvenida. Mi amiga se molestó muchísimo, pero no me importó. Le quité el plato de sus manos y se lo entregué a Patricia, y hasta le dije que si quería frijolitos refritos para acompañar los tamales. Ella me dijo que sí. No te puedo explicar el sentimiento que tuve al ver a la pobre muchachita comer. Parecía que no había comido en días, mientras que mi amiga desgraciadamente comía sin parar. Le hablaba en voz baja a su hija diciéndole que iba a quedar gorda, que estaría fea y que se quedaría sola como ella. Entonces me molesté y le dije a Liliana que por favor dejara de mortificar a Patricia, que la dejara comer, que era mi casa y que no iba a permitir que la maltratara en mi presencia. Además le dije que si seguía restringiéndole la comida, llamaría a otro familiar para que se la llevara lejos de ella, porque como madres estamos para cuidar y alimentar a nuestros hijos para que estos crezcan sanos, y que Patricia se veía muy delgada. Entonces la chica dijo que pesaba 38 kilos. Volteé a ver con ojos inquisitivos a mi amiga y le dije que será mi muy amiga del alma, pero que si no paraba de hacerle daño a su hija, sería capaz de meter hasta un abogado para quitársela. Como dicen, donde comen 2, comen 3. Así que yo gustosa la crecería como hija propia. Liliana sabía que yo tenía razón, por lo que se quedó callada, mientras la pobre chica comía hasta más no poder, llenándose únicamente con 2 tamales. Acá viene lo terrorífico. Al día siguiente Liliana me fue a ver como a las 5 de la tarde. Patricia estaba en clase de atletismo y vino de volada a platicarme algo que le sucedió la noche anterior. Me dijo que ella se acostó a dormir como siempre, pero que en esta ocasión tuvo un sueño que parecía muy real. Decía que estaba acostada en su cama y que de la nada abrió los ojos y vio a su madre, la cual había fallecido meses atrás. La mujer estaba vestida con la misma ropa con la que la habían enterrado, que su madre le decía que debía dejar tranquila a su hija, que la estaba lastimando y que si seguía así, ella se iba a llevar a Patricia porque no quería que sufriera en vida, y que si llegaba a hacerlo, la culpa y el remordimiento no la iban a dejar en paz, además de que la vendría a ver de vez en cuando para hacerle la vida difícil. Que entonces Liliana abrió los ojos asustada, pensando que había tenido una horrible pesadilla. Sin embargo, cuando volteó a ver en el sitio en donde según
En el sueño estaba su madre regañándola. La vio ahí. Me dijo que tenía bien abiertos los ojos, que no estaba soñando. También que estaba sentada completamente en su cama y que estaba vestida como la había visto en su sueño, con la única diferencia de que no tenía pies. Su mamá era una aparición que estaba flotando y su rostro denotaba un enojo terrible, que entonces Liliana cerró los ojos y dijo que por favor ya no estuviera ahí cuando los abriera. Me dijo que contó como hasta 5 y que cuando abrió los ojos, el espectro de su madre ya no estaba. Yo le aconsejé que dejara a un lado su trauma y se enfocara en su hija, que la llevara al doctor para que la revisaran porque se veía enferma, que a lo mejor tenía anemia, porque si bien la medía con los alimentos, después de que su madre falleció, casi le negaba toda la comida. Liliana llevó a Patricia al doctor y efectivamente tenía una anemia severa. Le dieron tratamientos y comenzó a comer mejor. De esta situación han pasado 2 años. La chica ya se ve sana y recuperó un poco de peso. Mi amiga no ha querido hacer algo respecto a su salud. Ella sigue comiendo todo el tiempo y me cuenta que a veces quiere regresar a los malos hábitos de controlar la comida de su hija, pero se acuerda de su madre y de la amenaza de llevarse a Patricia con ella. Entonces entra en razón. Recordemos que como padres somos el ejemplo de nuestros hijos y nuestros traumas se los enseñamos. Así que es mejor tratar de buscar ayuda para uno mismo si lo requerimos y anteponer las necesidades de nuestros hijos para que ellos crezcan sanos y fuertes. Esto me sucedió hace 18 años, cuando mi madre fue abandonada por mi padre. Aquel día se convirtió en un punto de inflexión en nuestras vidas, dejando heridas que aún no han sanado del todo. Recuerdo claramente la sensación de vacío que sentí cuando mi padre se marchó. De repente nos encontramos solas, mi madre, mi hermano de 8 años y yo de 16, enfrentando un futuro incierto. Pero lo que más me dolió no fue el abandono en sí, sino la forma tan cruel en que mi padre manejó todo el proceso. Al pedir el divorcio no solo nos dejó, sino que también nos despojó de todo lo que teníamos. La casa era herencia de los papás de mi mamá, y si bien era humilde, era un techo sobre nuestras cabezas. Pero mi padre se las ingenió contratando a un abogado sin escrúpulos. Alegó mi papá que él fue quien nos mantuvo durante muchos años y que merecía esa casa, que él pagaba los servicios y por lo consiguiente era suya. Así que mi madre, al no saber mucho de esas cosas, puesto que venimos de raíces humildes, nos sacaron a la mala de nuestra casa. Llegaron unas personas diciendo que mi papá la había vendido con todo y los muebles, y que solo podíamos sacar nuestras pertenencias personales. Mi madre no pudo pelear ya que no teníamos ni dónde dormir, así que simplemente nos fuimos de ahí. Lo bueno fue que una comadre nos dio asilo en su casa. Tenía un cuartito en la parte de atrás de su terreno. Era de madera y láminas, pero se la recibimos con mucho agradecimiento. Fue terrible ver a mi madre triste, desprotegida y trabajando de sol a sol para poder darnos de comer. Yo estaba estudiando la preparatoria en una escuela de gobierno. Sin embargo, me salí de aquella para poder ayudar a mi madre con los gastos. En la casa de la comadre eran muy creyentes de la Santa Muerte. Tenían su altar con ofrendas, fotos, figuras, además de ciertos trabajos que le pedían. Mi familia y yo no éramos creyentes de aquella deidad. Sin embargo, cuando escuchaba hablar a la comadre con tanta devoción, me dio curiosidad. Pensaba que a lo mejor si yo le pedía algo me iba a hacer caso. Estaba tan dolida porque veía a mi madre desesperada. Así que después de un par de meses empecé a adorar a la santa. Algo en mi interior me decía que tenía que pedirle, que sabía que ella me iba a escuchar.
Un día llegaron a ver a la comadre para pedirle un favor grande, ya que uno de los hijos de esta amistad estaba muy grave en el hospital. La comadre les dijo que haría unas ofrendas a la santa para pedir que sea escuchada la petición. Así que consiguieron una gallina negra y en el patio trasero, casi enfrente del cuarto en donde vivíamos, vi cómo hicieron el ofrecimiento de este animal para que la persona que estaba enferma sea curada. Al cabo de un par de días, nos enteramos que aquella persona que estaba grave se había recuperado y que solo estaban esperando un par de días para que la dieran de alta. Así que pensé que tal vez la Santa Muerte había escuchado a esas personas. Entonces pensé que era muy posible que me escuchara a mí. Por lo que una noche, cuando todos estaban dormidos, me levanté de mi habitación. Abrí con cuidado la puerta de madera para que no despertara a mi madre y hermano. Atravesé el patio y entré por la puerta de la cocina a la casa de la comadre. Sigilosamente me adentré hasta llegar al altar de la Santa Muerte. Ahí me hinqué y pedí con devoción que por favor mi padre se arrepintiera de todo el daño que nos estaba haciendo, que le diera a mi madre lo que le correspondía, y si no quería hacerlo, que sufriera las consecuencias, porque si bien era mi padre y lo amaba, yo amaba más a mi mamá, y verla sufrir por él me llenaba de coraje. Recordé lo que vi de aquel ritual donde la sangre del animal fue ofrendado a la hora de la petición, pero como yo no tenía dinero para comprar algún animal, tomé el cuchillo de la cocina, me hice una incisión en la mano izquierda y sobre la veladora que estaba enfrente de la imagen dejé caer mi sangre. Le dije que si me hacía ese favor, yo siempre le sería fiel. Y si podía además darnos dinero para poder salir de este sitio y tener una vida digna, con mucho más fervor le haría sus oraciones, plegarias y hasta vigilias en sus días santos. 2 semanas después de aquel suceso, mi padre vino a ver a mi mamá para conversar. Le pidió disculpas sinceras, admitiendo que no quería que su relación terminara de esa manera. Aunque ya no sentía felicidad en la relación, aseguró que siempre la llevaría en su corazón por ser la madre de sus hijos. Le propuso ayudarla a construir una pequeña casa en un terreno que acababa de comprar. Le confesó que el remordimiento lo consumía. Incluso en las noches escuchaba su voz y era atormentado por pesadillas. Mi madre aceptó su propuesta y nos mudamos al terreno donde mi padre había construido un pequeño cuarto para nosotros. Con el tiempo, amplió la construcción con una cocina y otro cuarto, buscando ofrecernos comodidad. Aunque mi papá mantuvo la relación con su amante, nuestra relación como familia mejoró notablemente. Con el paso del tiempo, mi madre conoció a un buen hombre. Era dueño de 3 carnicerías en la ciudad, por lo que le iba bien económicamente, así que nunca nos faltó nada. Sin embargo, tanta felicidad no podía ser gratis. A los 3 años de que hice el pacto con la Santa Muerte, mi hermano cayó de gravedad y estuvo luchando por su vida. Desgraciadamente falleció de una extraña enfermedad, ya que los médicos no supieron del por qué había caído en coma. Todos los análisis arrojaban que gozaba de plena salud, pero simplemente mi hermano quedó en estado vegetativo y falleció al poco tiempo. Me sentía abrumada por la culpa, preguntándome si el pacto que había hecho había desencadenado esta terrible situación. La duda y el remordimiento me consumen, haciendo que me cuestione constantemente mis decisiones y el precio que había pagado. Sin embargo, ya nada puedo hacer, más que cumplir mi promesa de ponerle su altar, adorarla y serle fiel. Ya que desde que me cobijó jamás nos ha faltado nada a mi madre y a mí. Y si bien en el amor no tengo tanta suerte, me consuela saber que puedo tener una mejor vida de la que jamás había imaginado.
Esta historia me sucedió hace años cuando vivía en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Esta se encuentra a 1 hora con 20 minutos de la Ciudad de México. Si bien yo ya no radico ahí, casi toda mi familia vive en ese sitio. Esta experiencia me sucedió cuando yo estaba estudiando en la universidad. Supimos mis amigos y yo que iba a llegar un grupo que amábamos, el Black Eyed Peas. Iba a tocar en la Ciudad de México, así que nos organizamos para comprar los boletos. Los compramos y nos pusimos de acuerdo en quién iba a llevar el coche, ya que tendríamos que tomar carretera. Una de mis amigas tuvo la grandiosa idea de ir un día antes y quedarnos en casa de unos familiares para poder llegar temprano al sitio y agarrar los mejores lugares, y que ya cuando terminara el concierto regresaríamos a Cuernavaca. Todos acordamos que así lo haríamos. Emocionada yo le llamé a una de mis primas para preguntarle si quería ir con nosotros. Ella estaba casada con 2 hijas. Me dijo que no podía porque tenía un compromiso con su marido. Sin embargo, me insistió en que me quedara en su casa al regresar del concierto, dándome varias razones como que si me quedaba con ella podía dejarme la llave afuera de su departamento, y así cuando yo llegara, podría llegar a la hora que quisiera sin preocupación, que tardaría más en llegar a casa de mis padres, y que si me quedaba con ella, al día siguiente me prepararía un rico desayuno y pasaríamos el día juntas. Además, compartiría tiempo con mis sobrinas. Claro que me convenció. Amo mucho a mis sobrinas, así que inmediatamente le dije que sí. El día del concierto llegó y todo salió según lo planeado. Disfrutamos de la música, la energía del público y la compañía de nuestros amigos. Después del concierto nos subimos al auto y tomamos la carretera hacia Cuernavaca. Cuando llegamos me dejaron a mí primero. Ahí sentí que fue una grandiosa idea haberme quedado en la casa de mi prima, la cual estaba en un edificio a un lado del cementerio. Cuando llegué a su puerta, debajo del tapete estaba la llave, así que abrí la puerta con cuidado y entré a la casa haciendo el mínimo ruido posible. Caminé en dirección a la habitación de las niñas. Al abrir la puerta vi que las 2 camas estaban vacías. Me dejó una nota mi prima diciendo que sus niñas se habían ido a dormir con ella para que yo pudiera acomodarme sin problemas y así no despertarlas. Dejé mi pequeña maleta junto a la puerta, me quité los zapatos y me acosté encima de una de las camas. Cerré los ojos y me dormí profundamente. Sin embargo, como a los 20 minutos me entumió la posición, por lo que al moverme para acomodarme, abrí los ojos y lo que vi en la cama de al lado me dejó paralizada, porque literalmente no podía moverme. Había una niña como de unos 9 años acostada. Tenía un vestido blanco y su cabello largo caía sobre la almohada. Ella me veía fijamente. Yo me asusté porque esa niña no era ninguna de mis 2 sobrinas, pero lo que más miedo me dio fue el color de su piel. Esa palidez jamás la había visto en otra persona. Una sensación de miedo y desconcierto se apoderó de mí en ese momento. No podía gritar, no podía moverme. Así que lo único que pude hacer fue cerrar los ojos y pedirle a Dios que me ayudara a que eso, lo que sea que estuviera al lado, no me hiciera daño y se fuera. Gracias a Dios logré dormirme y al día siguiente me levanté y escuché que mi prima estaba en la cocina. Me acerqué a hablar con ella y me dijo que ya estaban los platos servidos en la mesa. Yo vi más platos de lo que se requería, así que le pregunté si estábamos esperando a alguien más. Ella me dijo que a mi amiga, la que estaba conmigo en el cuarto, puesto que en la mañana entró a ver si yo estaba dormida todavía y vio que en la otra cama había una persona debajo de las sábanas. Yo le dije que había venido sola del concierto y que nadie más se quedó. Le dije lo sucedido de la noche anterior y solo me pudo decir que a lo mejor era un ánima del cementerio de al lado, que tal vez se extravió o simplemente me quiso asustar. Años más tarde, cuando yo me quedé un fin de semana en la casa de mi prima, ya que había una cena familiar,
y ella me dijo que no me fuera, que mejor me quedara a dormir en su casa. Así que me quedé a dormir otra vez en esa habitación, pero esta vez no estaba sola. Mi sobrina más pequeña dijo que se quedaba conmigo, que íbamos a hacer una pijamada. Así que juntamos las 2 camas individuales y nos acostamos ella y yo a descansar. Como a las 3 de la mañana algo hizo que abriera los ojos, cuando por alguna razón levanté la mirada y vi que de la cabecera salía la mitad del cuerpo de un hombre. Se podía observar desde el torso hasta la cabeza. Este hombre veía hacia abajo, yo estaba acostada y lo veía hacia arriba, así que nuestras miradas se cruzaban. Ese ser se sonreía de manera malévola. Lo único que pude hacer fue voltearme rápidamente y abracé a mi sobrina. Cerré los ojos y recé para que nada malo le pasara, pidiendo que lo que sea que nos estuviera acechando regresara al lugar de donde había salido. Al día siguiente le conté a mi prima lo sucedido. Ella me dijo que me creía, ya que varias personas en el edificio afirmaban que de vez en cuando escuchaban ruidos extraños, como golpes en las puertas, que arrastraban cadenas y que incluso se movían cosas de su sitio. Con los años terminé la universidad, me casé y tengo 2 hijas. Casi no cuento esas historias porque puede ser que las personas no crean en las situaciones paranormales, pero yo soy testigo de que existen, porque lo viví en carne propia. Yo siempre he sido una persona escéptica en lo que se refiere a la brujería, hasta que me sucedió algo que hizo que cambie de parecer. Soy originario del estado de Campeche, pero cuando entré a la universidad me fui a vivir a la ciudad de Mérida, Yucatán. Estudiaría en el Instituto Tecnológico de la ciudad, y a pesar de que es una escuela de gobierno, tiene muy buenos maestros, y es complicado tener un lugar ahí, ya que miles de estudiantes presentan exámenes de admisión y solo una pequeña parte es aceptada. Así que al pasar el examen, mis padres me apoyaron para irme. Tenía 18 años de edad y nunca había vivido solo. Así que mi madre me ayudó a conseguir una casita cerca de la escuela para que sea fácil moverme. El curso iniciaba en agosto, así que desde finales de julio llegamos a la casa. Me ayudaron a equiparla para estar cómodo. Yo me sentía muy feliz hasta que llegó el día de viajar para iniciar mi curso. Y mi madre me acompañó, se quedó un par de días y se regresó a Campeche para retomar su vida, ya que tengo 3 hermanos menores y necesitan de su cuidado. Los primeros días fueron un poco complicados para mí. Estar solo por primera vez en una ciudad nueva, lejos de mi familia y amigos, fue un cambio drástico. Sin embargo, estaba emocionado por comenzar esta nueva etapa en mi vida y concentrarme en mis estudios. A medida que pasaban los días, conocí a algunos compañeros de clase y empecé a hacer nuevos amigos. Todo iba bien hasta que una noche, mientras estudiaba en la pequeña sala de mi casa, empecé a escuchar ruidos que provenían del patio. Cabe aclarar que la casa era pequeña, de 2 habitaciones, pero el patio trasero era muy grande, así que los ruidos me llamaron la atención y decidí investigar. Al asomarme por la ventana noté que la puerta que daba al patio estaba entreabierta. Me acerqué con cautela, tratando de identificar el origen de los ruidos. De repente vi una figura borrosa moviéndose entre los árboles. Parecía una silueta humana, pero era difícil distinguir detalles debido a la penumbra. Un escalofrío recorrió mi espalda y sentí un nudo en el estómago. Intrigado y un poco nervioso, decidí tomar un bate de béisbol que tenía en casa, ya que practicaba ese deporte, y me acerqué un poco más para obtener una mejor vista de la figura. Avancé lentamente, tratando de no hacer ruido, para no alertar a quien quiera que estuviera ahí. Mientras me acercaba, la figura parecía moverse con más rapidez, como si intentara alejarse de mí.
La verdad que me dio miedo, así que mejor entré a mi casa y cerré la puerta con seguro. La noche se sintió más larga que de costumbre y cada pequeño ruido me hacía saltar del susto. La primera impresión que tuve fue que querían robarme. Pero siendo honestos, no había mucho que quisieran llevarse, ya que solo tenían lo necesario para vivir tranquilamente. Los días pasaron y continué escuchando ruidos en la noche, sobre todo en la madrugada. Así que un sábado me levanté temprano y me preparé el desayuno. Ahí recordé de cuando vi la sombra de aquel primer sujeto. Intrigado tomé las llaves y abrí la puerta trasera. Caminé entre la hierba crecida y entre los árboles frondosos, cuando algo me llamó la atención. Había una parte donde no tenía ni hierba ni nada, solamente era tierra negra. Me acerqué con curiosidad y empecé a remover aquella tierra. Se sentía suave, así que no me dio tanto trabajo. Después de escarbar unos minutos, toqué algo duro. Lo tomé entre las manos y lo saqué para observar. Era un frasco. Contenía una foto, un líquido negro, ramas y algo como tela blanca o algodón. Era tan asqueroso que mejor lo tiré a la basura. Pero otra vez la curiosidad hizo de las suyas. Quería ver la foto, por lo que con cuidado abrí el frasco. De su interior emanaba una pestilencia terrible, pero logré sacar la fotografía. Había una pareja con 2 nombres escritos detrás. Obviamente no los conocía, así que metí todo en una bolsa y lo tiré a la basura nuevamente. A raíz de ese día comencé a tener muchas pesadillas. Sentía que cuando dormía alguien se acostaba a mi lado, que incluso la cama se sumía. Amanecía mis sillas tiradas en el piso y 1000 cosas más. Le llamé a mi madre para contarle. Ella, claro que vino de inmediato a verme. Cuando llegó a casa me preguntó que en dónde había encontrado aquello. La llevé a ese sitio para que lo revisara. Entonces me dijo que si había encontrado eso, seguramente había más cosas. Por lo que ambos empezamos a revisar en donde pensábamos que podríamos localizar algo. Sin embargo, no encontramos nada más. Mi mamá de curiosa me dijo que hablaría con los vecinos para saber si sabían algo de la casa. Fuimos los 2 con la vecina de al lado. Ella era una mujer anciana que vivía con sus hijos y nietos. Le preguntamos si conocía a los antiguos inquilinos. La señora casi de inmediato dijo que en la casa vivía una pareja. El terreno se lo compraron a un señor que nunca iba a verlo, así que ellos se lo compraron a buen precio y fueron construyendo poco a poco la casita. Que vivían muy felices, pero todo cambió un día. Ellos comenzaron a pelear. El marido la maltrataba no solo verbal, sino también físicamente, y que él en una borrachera le pegó tan fuerte que la llevaron al hospital, pero esta mujer falleció a los pocos días por los golpes. Que ese muchacho estuvo en la prisión durante un tiempo, pero cuentan las lenguas que se quitó la vida porque escuchaba voces que le decían que debería de morir. Entonces que en unos cuantos meses los 2 fallecieron. Ahí me acordé de la fotografía que había visto anteriormente, por lo que regresé a casa, la recogí de la basura y regresé con la vecina para mostrársela. La anciana la vio y dijo que efectivamente eran ellos. Ahí le conté lo de la sombra que había visto días antes. La mujer dijo que esa casa siempre la rentaban, pero las personas se iban a los pocos meses porque no soportaban. Decían que veían sombras, escuchaban ruidos, y si llegaban parejas, estos empezaban a discutir acaloradamente, y muchas veces hasta llegaron a separarse. Después de esa noche mi madre me dijo que hablaría con el dueño del inmueble para llegar a un acuerdo y dejar de rentar, que temía por mí. Claro que el señor le dijo que si se quería ir, el depósito y la renta que estaba corriendo eran de él. A pesar de que el dinero no nos sobraba, decidimos dejarla y me fui a rentar un departamento que estaba cerca del tecnológico. Y ahí viví varios años hasta que terminé la universidad.
Si te agradaron estos relatos escalofriantes, te invito a escuchar alguna de las 2 historias que ves en pantalla, así que dale clic y descubre si las protagonistas lograron quitarse la brujería y, por qué no, tal vez les dieron su merecido a los villanos. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?